Eti, ayuno intermitente o ayuno de tiempo restringido o como lo llamen, ayuno. Creo que es una estrategia que la gente está haciendo mucho y hoy vamos a hablar varias cosas sobre el ayuno, sobre cómo manejarlo, los retos que hay, qué ayunos, qué tipos de ayunos hay, para quién lo recomendamos, para quién no y los diferentes tipos de ayunos, principalmente los más comunes que vemos nosotros, ¿no? ¿Hay alguna otra cosa que vayamos a hablar? Veamos sobre la marcha, ¿no? Ok, excelente. Porque digo, hay ayunos de tiempos específicos, hay ayunos más largos, entonces vamos a ir por ahí. Pero primero queríamos empezar con ¿qué es el ayuno? Eti, hay gente que está viendo los videos, está escuchando el canal y no se está suscribiendo ni dándonos 5 estrellas. ¿Qué te parece eso? Oye, si estás aquí, suscríbete, danos 5 estrellas en Spotify, dile a tus amigos para que vengan a vernos. Si este tema te gusta, seguro a ellos también. Primero queríamos empezar con ¿qué es el ayuno? Ok, voy a leerlo textual. Es la abstinencia voluntaria de alimentarse, tanto con comidas como con bebidas. Quiero que se acuerden de las palabras abstinencia voluntaria porque vamos a regresar a ellas más adelante. Abstinencia voluntaria. Voluntaria de alimentarse o beber. Yo soy judía, nosotros hacemos 2 ayunos de 25 horas al año y en esos ayunos no se incluye bebida. Sin embargo, esos no son los tipos de ayunos que vamos a hablar ahora. En estos ayunos... el Ramadán que acabó hace poco. Ajá, que no toman agua. En el ayuno en Ramadán también incluyen no fumar. O sea, hay ciertas otras restricciones, ¿no? Pero acá vamos a hablar de los ayunos nutricionales que se estilan a hacer mucho hoy día. La abstinencia voluntaria de alimentación. Entonces, si entramos a una abstinencia voluntaria, o sea, que no comiste voluntariamente por tu decisión personal, hablamos de los tipos de ayuno. Entonces, para mí es importante empezar por ahí, para que la gente vaya entendiendo qué es el ayuno y no solo ayunas y no comes. Porque sí, es no comer voluntariamente, pero ¿qué tipos de ayuno la gente suele seguir? Entonces, yo aquí tengo 2 tipos de ayuno que hablamos de ayuno de tiempo restringido, es decir, que hay una ventana de horas donde comes y una ventana más mayor donde no comes. Y hay otro que es el que llaman ayuno intermitente, que normalmente es donde hay días específicos donde restringes demasiado. Entonces, normalmente o la gente dice ayuno intermitente al de las horas. Entonces, creo que vamos a tener que ir aclarando a través del tiempo porque en 40 minutos tal vez se les va a olvidar cuál es cuál. O sea, podemos llamarle ayuno intradiario y ayuno interdiario. Otros términos que se le dan. Okay. El intradiario es el que la persona tiene tiempos de ayuno y tiempos de ingesta en las mismas 24 horas. Y los interdiarios es cuando la persona decide ayunar 2 días o 3 días a la semana. Creo que eso puede ser confuso. ¿Qué te parece si decimos tiempo restringido? Sí. Y el otro? Es muy largo, ¿no? Pero por eso la gente no lo dice. Sí, creo que tiempo restringido y al otro lo podemos diferenciar si lo definimos. Para efectos del podcast le vamos a llamar ayunos de tiempo restringido. Exacto, como que creo que es más fácil de entender. Ok, me gusta. Entonces creo que empiezo principalmente con ¿qué pasa en el cuerpo cuando estás ayunando? Yo hasta diría, ¿cuál es el ayuno más normal que hace la gente? Bueno, y ahí es donde yo quería llegar cuando dije la abstinencia voluntaria de comida, porque es que hoy día le llamamos ayuno a esta forma de comer porque tenemos que abstenernos, porque la comida está disponible 24/7, pero antes eso se hacía y no se llamaba de ninguna manera, simplemente así se comía. Entonces, a las personas que están pensando que eso es una cosa, es una moda, no es una moda, simplemente que hemos tenido que regresar a nuestras basics, a nuestras raíces, y ahora le tenemos que poner nombre a la normalidad. ¿Me explico? Entonces, quería llegar a eso. O sea, realmente ahorita tenemos que abstenernos cuando antes simplemente comíamos cuando estaba disponible y estaba disponible menos tiempo. O tenías que ir, caminando a buscar la comida y prepararla. Exacto. Ahora que tenemos todo procesado, está listo. Así que no lo vean como una moda, como un tipo de dieta. Hoy día los nutricionistas lo utilizamos como herramienta que es totalmente válida como estrategia para ayudar a nuestros pacientes en X o Y cosa que tengamos que usarlo y pues inmediatamente el paciente le pone nombre, voy a ayunar, pero realmente muchas veces me ha pasado en mi consulta que hago el plan nutricional y al final la paciente me pregunta ¿y puedo hacer ayunos? Y yo es que bueno, en verdad si comes a las horas que te puse vas a tener 15 horas sin comer. Claro. Y es la normalidad que le puse a ese paciente en específico. Yo rescato lo que dices de la moda, que es simplemente no comer por muchas horas, que era normal antes. Y mi papá siempre me habla de mi bisabuela, que llegó a los 109 años. Y él dice que ella se levantaba, iba, correteaba a la gallina para hacer el almuerzo, desayunaba
bien, bien light, unos huevos, etcétera. Y a las 5 de la tarde estaban Estaba cenando. cenando. Ajá. Y no era disque, estoy haciendo ayuno intermitente No. o ayuno de tiempo restringido. Simplemente era lo que era, porque Así se se hacía de comía. noche. Exacto, no vas a estar en la calle buscando comida después en la noche porque es peligroso. Exacto. O sea, que Hoy eso día es- tenemos que ponerlo como directrices porque en el mundo de hoy, en las ciudades, la gente trabaja mucho tiempo y bueno, toca. Bueno, yo a veces atiendo hasta las 8 de la noche ¿Ya ves? y es como que no he comido desde el mediodía. Y vas entonces- a jugar pádel a las no sé qué. 9, sí, exacto. Eso es otro tema. Pero algo que yo quería decir era, ¿qué pasa en el cuerpo en forma sencilla? Un ayuno común no es un ayuno, como tú dices, de abstinencia voluntaria, no. Simplemente el sueño. Digamos que el Ajá. sueño es un ayuno. Entonces, el cuerpo está utilizando como fuente de energía, en parte, los carbohidratos que tenemos en el hígado y en el músculo. Entonces, para mí es como que, ¿por qué digo eso? Porque fisiológicamente, cuando estamos ayunando o haciendo estos ayunos intermitentes o de tiempo restringido, hay un catabolismo o una utilización de grasa, proteína y carbohidratos. De los sustratos disponibles que tenemos en el cuerpo. ¿Por ¿no? qué? Para mantener la energía, o sea, la glucosa en sangre normal Estable. y que tú no te des desmayado. Literal. Entonces, eso es como que para que empecemos entendiendo qué pasa. Cuando se prolonga, creo que es lo que se Claro. complica un poco. Pero eso es como lo Esa es normal. la fisiología, el funcionamiento del cuerpo normal cuando está haciendo ayuno es buscar energía de los sustratos disponibles para ponerlos en Exacto. tu sangre y que tú estés bien. Exacto. Entonces, digamos, ayunaste en la noche, te despiertas en la mañana, ya usaste muchos carbohidratos del hígado y del músculo, porque tu cerebro también necesita mucho azúcar o glucosa para tener Pero energía durmiendo. recuerda que el glucógeno muscular es de uso exclusivo del músculo. O sea, te tienes que haber movido muchísimo para gastarlo, porque no es un glucógeno que puede pasar a la sangre para sostener el azúcar en sangre. O sea, que casi que dependemos del que está en el hígado y del que produzcas la producción de nuevas glucosas en tu hígado en la noche. Que igual hablamos de que eso se depleta, o sea, se acaba después Exacto, de 48 48 horas. horas. O sea, que no es que estoy diciendo que la noche se acaba, simplemente se va usando. Exacto. Es como para Ajá. que vayan entendiendo un funcionamiento del Normal, cuerpo, ¿no? ajá. Ujú. Entonces, creería yo que ahí entonces se empieza a usar proteína, grasas y usamos un proceso que le llamamos gluconeogénesis, que siempre me fue difícil en la universidad mencionarlo y ahora lo digo siempre, lo digo lento. Gluconeogénesis, Neogénesis. es decir, génesis, creación de glucosa. Nueva glucosa. Ujú. ¿Por qué se suele usar el ayuno intermitente en el mundo? Pues para emular el tipo de alimentación normal que uno debe tener, porque definitivamente, o sea, como herramienta nutricional. ¿Por qué se usa hoy día como herramienta ¿Por qué nutricional? la gente lo usa? O sea, ¿por qué alguien que está escuchando esto tal vez ya lo está haciendo o ha intentado o va a intentar hacer un ayuno? Bueno, no sé a qué punto vas a llegar tú cuando lo digas, pero en mi consulta yo lo utilizo como una herramienta para... Hay pacientes que se les da más hacer ayuno que una restricción calórica activa. Entonces, hay evidencia de que el ayuno intermitente de diferentes tipos puede dar beneficios metabólicos independientemente de la restricción calórica. Entonces, a veces, cuando yo tengo mujeres, por ejemplo, que no queman muchas calorías, yo opto por utilizar esta herramienta porque puedo ayudarla sin que tenga que comer menos. Me encanta. Sin tener que medir tanto también. Exacto. Creo que yo lo que quería decir era como que la gente lo usa para bajar de peso, Ah, sí. sin medir porciones Ajá. y estar con una taza, cucharada. Otros dicen para la longevidad, porque hay múltiples estudios en ratas principalmente que son más longevas en ayuno intermitente o en ayuno de tiempo restringido y restricción calórica, que eso es otro tema que vamos a decir. Y otro que sí hay evidencia y se habla en redes sociales de que ayunar mejora el peso, mejora el porcentaje de grasa, tienes menos hambre. Hay gente que busca tener menos hambre y por ende ayuna y se sienten con mejores niveles de energía. Aunque eso es tricky. ¿Por qué? Súper tricky. Sí, porque a veces te sientes con más energía y tienes menos hambre, pero no por las razones adecuadas. O sea, hay un proceso de estrés que quizás va a bloquear el hambre, y etcétera, etcétera, que son procesos que no queremos prolongar en el tiempo. Entonces la persona lo confunde con yo hago ayuno porque se me da. ¿Me explico? Entonces es muy importante que hablemos de eso porque ese tipo de ayunos que están hechos muchas veces a la hora incorrecta pueden dar resultados por la restricción calórica, pero difícilmente van a dar resultados porque hay A largo beneficios plazo, metabólicos. Ujú. Ok, que ahora los vamos a hablar Ajá, igual. exacto. Pero me gusta eso que dices, como que depende, ¿no? Ajá, claro. O sea, al final sí hay mejoras, pero el hambre, por ejemplo, creo que
son ejemplos que siempre decimos. Hace miles de años que estábamos cazando, es un estrés, te viene a atacar un animal, tú no vas a pensar en qué comer. Tu cuerpo va a desarrollar un mecanismo que aunque tengas hambre, tú puedas tener el fight or flight response. Es decir, o corres o luchas. Es decir, elevamos el estrés de nuestro cuerpo para que haya más azúcar, glucosa, dentro del músculo que te deja correr o luchar. Y eso es como que no vas a pensar en hambre. Y en ese momento, ese tipo de sistema nervioso que es el de huida, realmente redirige la sangre de tu cuerpo más que nada hacia la periferia, hacia los músculos. No hay tanta sangre, pero no hay tanta en los órganos, en el estómago, etcétera. La digestión está prácticamente detenida, se bloquea el hambre y es una respuesta normal de fight or flight. Sí, sí, sí. Entonces tú no quieres vivir en fight or flight porque estás sobreviviendo. Tú quieres vivir, no sobrevivir en el día. Entonces es importante que podamos identificar la diferencia. Y creo que tú lo has explicado antes y me encanta, que es como que ahora el estrés está en la oficina. O sea, que el cuerpo todavía está acostumbrado al estrés ese que yo dije de correr o huir, de huir o pelear. Entonces, si estás en la oficina y tu cuerpo detecta estrés, entonces puedes subirte los niveles de glucosa para tus músculos, pero ahí no los usas. Exacto. Eso es interesante. Ahí está uno de los problemas, pero eso lo decimos por el hambre principalmente. Incluso hay otro término que estoy seguro que muchos han escuchado en redes sociales y los que no, se los digo, que es la autofagia, que para mí está idealizada. Porque te decimos, bueno, ayuna y va a haber autofagia, que es cuando el cuerpo usa su propio tejido para reponerse. Es una limpieza, un barrido, digamos. Pero por eso, es como que la explicación ya suena idealista, ya suena como demasiado buena para ser cierto, pero lo es cierto. Incluso hay alguien que ganó, el que lo descubrió, creo que ganó un premio Nobel y todo por este descubrimiento. Sin embargo, no solamente pasa cuando ayunas, pero eso lo vamos a tocar después también. Yo simplemente lo digo como que tengan cuidado cuando escuchan la autofagia, porque si tú haces autofagia, que es algo que se activa cuando ayunas, por ejemplo, que el cuerpo se limpia por sí solo, o sea, que usa sus propios metabolitos para limpiarse. Bueno, pero si te desnutres no va a pasar. O sea, como que... Claro. O sea, si yo hago ayuno, pero como mal, como frituras, no como por 7 días. Estas intervenciones se recomiendan cuando el beneficio excede el riesgo. Digamos, yo he visto que hay algunos procesos de cáncer donde el doctor, porque no es el nutricionista que va a prescribir eso, puede prescribir una cosa así, porque el beneficio excede el riesgo en ese caso. Entonces, a ver... Hay que ponernos en perspectiva, ¿no? Sí, o sea, lo que yo digo es como que eso no es para todo el mundo. Ajá, y tengan en cuenta que el cuerpo siempre está limpiándose. No necesitas estar en una autofagia extrema, si eso existe, la verdad no sé, o hacer este tipo de cosas para lograrla, si no te lo indicaron o sea, eres una persona sin patologías, digamos. Sí. Sí, yo lo digo para que tengan cuidado con el término, porque en redes está sonando demasiado idealista y es como que el ejercicio lo promueve, comer bien o comer con restricción calórica lo promueve, que es comer menos calorías de las que quemas, que también ves en redes sociales que dicen que ya eso no sirve, que ya la restricción calórica no es. Ay, por favor. Y es como que todo es restricción calórica, solo que enmascarada distinta. Entonces, para mí es importante, antes que empecemos ya a hablar de ayunos específicos, de que entendamos la diferencia entre restricción calórica y contar calorías. Es diferente. Por ejemplo, si yo hago un ayuno donde por 8 horas como y no como, o sea, ayuno por 16 horas, puede ser que yo coma menos calorías de las que yo queme en el día. O sea, que tenga una restricción calórica. No significa que cuando uno manda una dieta o un plan de alimentación, yo le estoy mandando a la persona a contar cuántas calorías se comió en el desayuno, cuántas calorías se comió en el almuerzo, cuántas calorías se comió en la cena. Por eso yo estoy hablando de autofagia y de calorías, para que la gente tenga cuidado de que no estamos diciendo que restricción calórica es contar calorías. Simplemente es la restricción, que en muchos casos es involuntaria, cuando hablamos de ayunos, de que comes menos calorías de las que quemas. Es una consecuencia de ayunar en ciertos horarios. Natural. Perfecto, me encanta. Entonces, creería yo que entramos a otra parte de, bueno, ¿para quién recomendaríamos esto antes de empezar a explicar cada ayuno, no? Yo tengo, por ejemplo, ¿para quién yo recomiendo un ayuno? Una persona clave, fácil de detectar. Una persona que me dice, Chuzo, yo he ido a muchos nutricionistas y eso de las dietas no me funciona. Yo diría, bueno, ¿has considerado alguna vez hacer un ayuno de tiempo restringido? ¿Viste lo que dije? Tiempo restringido. Y es como que, no. ¿Por qué? Porque esta gente a veces se siente muy restringido con la dieta y le puede dar un estrés en la noche y quiere comer. Pero si tienes a veces un ayuno de tiempo restringido, organizado, porque no es lo mismo no comer y saltarte el almuerzo y después en la noche tener hambre que organizarte para no comer en la noche.
Entonces, yo tengo pacientes que han hecho esto, entonces, y les ha funcionado para empezar a bajar siempre y cuando entrenen, ¿no? Son hombres. Sí, 100%. 100%. Lo digo porque los hombres pueden estar quemando en promedio 2.500, 3.000 calorías al día y entonces restringir mucho tiempo de comida, pues es difícil comerse 2.000 calorías en una sentada, ¿sabes? Pero adivina, yo quemo como 1.700 calorías en un día. ¿Sabes lo fácil que es para mí comérmelas en 6 horas? O sea, es bastante fácil si escojo muy mal lo que me voy a comer. Entonces, por eso es que a mujeres no uso necesariamente el ayuno de tiempo restringido, punto. Uso el ayuno de tiempo restringido temprano, porque no estoy buscando hacer una restricción calórica, estoy buscando reboot el metabolismo que esté óptimo, lo más óptimo posible. Me O sea, encanta. a los hombres mucho les funciona, claro, o sea, ¿cómo no vas a bajar si hay una restricción calórica masiva? O sea, pero en mujeres a veces no funciona si nos guiamos, si lo hacemos solo por la restricción. O sea, que tú dirías que las mujeres tal vez hay que tener cuidado con el tipo de ayuno que hacen también. Claro, porque podría no funcionar y podrías estar tocando algo que es muy delicado en las mujeres, que son las hormonas, ¿no? Claro. Wow. Sí, igual, por eso creo que todo lo que vamos a estar hablando el día de hoy va a ser para quién sí, para quién no. Claro. No que lo voy a decir ahorita ya, sino Ajá. que es como que tomen en cuenta esto, porque para mí una persona clave de la cual no recomiendo algo de tiempo restringido o un ayuno intermitente es una persona o que entrena muy tarde en la noche, es decir, que si va a ayunar después de entrenar, ya eso es un riesgo, porque va a tener un balance de proteína negativo, es decir, usó la masa muscular para su deporte y si no la recupera después de ese deporte, va a seguir usándola. Y eso no lo queremos. Y lo otro es que hay muchas personas que yo recibo que no tienen orden en su día. Entonces, saltan comida, se les olvida almorzar, se les olvida cenar, y es como que digamos que hace un ayuno cualquiera, de tiempo restringido temprano, tarde, y se le olvidó el almuerzo. Y llega a la cena y dice que ya es su hora de ayuno. Entonces, se la va a saltar y nada más comió una vez al día 500 calorías. Yo creo que ahí es donde se nos olvida que la alimentación también es comer vitaminas, comer suficiente proteína, comer suficiente fibra, y no solo el ayuno. El ayuno no bloquea estas cosas. Pero bueno, eso es como para que sepan para quién no. Pero ¿qué retos tú has visto en ayunos que has recomendado que me estás diciendo? Ayunos que he recomendado. Sí, o Bueno, ¿qué retos es ven que, en el ayunar, pues? Realmente, no, la gente, they stick to it, o sea, la gente lo hace. Uno de los principales retos es precisamente ese, que la gente le gusta ponerle nombre a las cosas, entonces se le olvida el objetivo de su ayuno. El objetivo, hay veces que yo prescribo el ayuno para mejorar la resistencia a la insulina, entonces si tu objetivo del ayuno es mejorar tu resistencia a la insulina, y yo te digo que vienes de jugar pádel en la noche, que te comas un protein shake que no va a elevar tu insulina, pero eso rompe mi ayuno. ¿Qué importa? ¿Qué importa si el beneficio que estamos buscando no lo perdemos? ¿Me explico? Entonces, uno de los retos más grandes que tengo es ese de ponerle nombre a las cosas y querer hacerlo tal cual, no sé para qué, y perder de vista el objetivo de por qué lo estamos haciendo. O sea, no es solamente porque queremos hacer ayuno, es por un objetivo específico que Claro. se prescribió. Me da risa lo del pádel, porque dice, entrené tarde, yo ayuno, entonces no como, pues. Y eso es malo para el Y es cuerpo. no negociable. O sea, hay que comer después del ejercicio. Creo que lo hemos dicho en varios episodios. Totalmente de acuerdo. Incluso aquí yo tengo un dato, ya hablando más específico y entrando en tema, que si entrenas en tus horas de ayuno, yo recomiendo por lo menos 20 gramos de proteína, por lo menos, eso depende de la persona, pero en general es lo que he visto, 20 gramos de proteína en una ventana de 2 horas después de haber terminado para asegurar que preserve la masa muscular de esta persona. Porque sí he visto en mi experiencia, en consulta, viendo el resultado, no solo en estudios, que personas que ayunan, pero no comen después de entrenar o les falta proteína en el día, que no entrenan, y hacen ayuno, vamos de nuevo. Personas que no entrenan y hacen ayuno suelen tener más pérdida de masa muscular a través del tiempo. Y no es que me llegan con una baja masa muscular, no, sino que La lo vamos pierden. monitoreando a través del tiempo y va perdiéndose. O sea que hay que tener cuidado. Por eso yo digo, si entrenas en tu hora de ayuno, come por lo menos 20 gramos de proteína cuando termines. Así es. Que es lo que tú estás diciendo, ¿no? Entonces, para mí ese es un reto. ¿Cómo evitamos perder masa muscular si hago un ayuno de Yo tiempo tengo una restringido? idea muy sencilla. Cuéntame. Aparte de que depende de por qué la persona está haciendo el ayuno, aminoácidos esenciales. Tienen muy pocas calorías, tienen menos de 5 gramos de carbohidrato, no van a tener impacto glicémico, no me rompen ni siquiera la parte de la digestión. O sea, en verdad, Lo máximo. por lo menos
tomar aminoácidos esenciales. Puede Claro, ayudar. digamos que, ok, ya te entendí. Si entrenas en la noche, en vez de un protein shake que te rompe el ayuno, te metes unos aminoácidos esenciales Ajá. que promueven la creación o síntesis de proteína Si muscular. tengo esa resistencia del paciente, no, porque el whey es leche y la leche me inflama, que es válido. Ok, el whey es vegan. ¿Qué me va a decir? No el whey, perdón, el aminoácido esencial es vegan. ¿Qué me va a decir? Entonces, nada, de vuelta regresamos a lo mismo. Yo trabajo con lo que tengo y ese es el mejor Claro, escenario. te pues, adaptas a la creencia limitante que puede tener el paciente. hasta Y que no- logre romperla. Porque Ajá. nuestro objetivo es ayudarlo. Claro. No que cambie de posición en No. todas las cosas de su Y alimentación. mucho menos shame him, ¿no? Totalmente. Entonces, para mí ese es un reto de la masa muscular. El otro reto que veo es eso, que coman nutritivo. Porque empiezan a comer más pollo frito, a comer más afuera porque yo ayuno. Sí, tienen una cosa que yo llamo el síndrome de yo ayuno, así que puedo comer lo que me da la gana. Es súper común. Que es como el primo del síndrome de yo me muevo mucho y hago mucho ejercicio, así que puedo comer lo que me da la gana. No, o sea, no, porque sí importa la cantidad de calorías, pero importa la calidad, importa el timing, importa todo eso. ¿Qué, cómo, cuándo? Importa cuándo vas a comer. Por eso en la proteína yo siempre digo, lo más importante del consumo de proteína no es solamente si la consumiste después de entrenar, es cuánta proteína total consumiste en el día completo. Entonces, otro reto que yo veo es eso en personas que entrenan muy tarde, que les puede alterar el sueño y no quieren comer. Entonces, si tú entrenas muy tarde, tal vez el ayuno de tiempo restringido temprano no sería lo que yo te recomendaría. No tal vez, en verdad no Si sería lo que yo te entrenas recomendaría. tarde, claro. Si entrenas tarde. Ahora, yo vi que una persona hizo esa pregunta. Creo que en Spotify nos hicieron una pregunta sobre qué pasa si, cómo hago para comer después de hacer ejercicio tan tarde para que no interfiera con mi producción de melatonina o algo así. Ah, la insulina y la melatonina. Sí, porque la insulina y la melatonina compiten. Entonces, déjeme decirles que si tú vienes a hacer ejercicio intenso, la insulina está un poco suprimida y comer carbohidrato, digamos, inmediatamente después no va a elevarla demasiado como para restringir la producción de melatonina. O sea, realmente no te va a perturbar el sueño por disminución de la melatonina y de todas maneras estaría indicado porque eso ayuda a bajar el cortisol. Ok. Entonces, Creo que entonces lo que dices es cuando entrenas, la insulina es como una esponja. el músculo, ajá. No, la insulina. ¿Por qué? Bueno, o sea, sí, o sea, la sensibilidad a la insulina. Ah, es mucho mayor, es claro. una esponja, o sea, que va a absorberse sin necesidad de... De insulina. Ajá. Exactamente. Sí, lo Sí, expliqué más. entonces pero- quizás la persona, porque viene a hacer ejercicio, si es intenso, obviamente, o si es de larga duración, no va a necesitar producir insulina, no se va a restringir mucho la producción de melatonina y de hecho ese carbohidrato va a ayudar a la persona a disminuir su cortisol Sí. y le va a ayudar a dormir mejor. Bueno, yo creo que entonces podemos entrar en tema, ¿no? O sea, Ya. que al final... Ajá. Dale. Hablemos de los ayunos específicos. Ya entendimos que Ajá. los retos es masa muscular, comer nutritivo y ¿cómo tú dijiste? El síndrome. No. ¿El síndrome de qué? Y ¿Cuál? que como lo que me da la gana porque ayuno. Ese me encantó porque es como que... No. No. O sea, toda la ciencia de la alimentación que se ha hecho a través de siglos la vamos a ignorar con el ayuno. Pues. Ajá. O sea, ya la deficiencia de magnesio no existe porque tú ayunas. Voy a dejar algo claro. O sea, las personas pierden peso porque comen menos de lo que necesitan. Esa es la premisa estándar, ¿ok? Pero este tipo de intervenciones ayudan porque hay ciertas personas que no queman lo que uno calcula. O sea, no son estándar. Hay ciertas personas que quizás queman menos calorías o su metabolismo está más ralentizado, etcétera, porque hay procesos metabólicos que le impiden tener un metabolismo óptimo. Y ahí es donde entra porque hay ciertos planes nutricionales o dietas tipos, formas de comer que le sirven más a unas personas cuando no les sirve una dieta estándar. Y es porque ayudan a la persona a bajar la insulina o ayudan a la persona a manejar su estrés. O sea, es por eso. ¿Por qué? Porque no solamente nos estamos enfocando en cuántas calorías la persona va a comer, pero sigue siendo importante la cantidad. O sea, siempre va a ser importante la cantidad. Para la salud general, pues. Totalmente. Entonces entramos en restricción calórica, que es una de las cosas que más se habla, que es uno de los beneficios principales del ayuno. Yo me atrevería a decir que es hasta el más conocido y es el principal para mí. O sea, no estoy diciendo que es el único. No, pero es el principal. Pero es es el el que lo principal. maneja todo, ¿no? O sea, lo vemos en ratas, lo vemos en humanos, lo vemos en todo tipo de cosas, que al final es cuando nosotros hacemos un plan de alimentación, que buscamos que la persona baje su porcentaje de grasa, buscamos que coma menos calorías de las que quema. Aquí tenemos dos retos, que queme más, o sea, que entrene, sí, y que coma menos. Pero no es tan fácil como tú dices, como a veces escuchas. No,
come menos y entrena más. Ah, qué fácil esa recomendación, ¿no? Eso no toma en cuenta tu estrés, no toma en cuenta tu día a día. Yo estoy tomando esto en cuenta. Entonces, lo que a mí me gusta es que un efecto secundario positivo, bueno, negativo si te pones a ver, porque es menos calorías de las que quemas, de los ayunos es la restricción calórica. Eso fue un chiste geek. Perdón, vuelve a empezar. Fue un chiste super geek. Perdón. ¡Qué porquería! Ay, Dios mío. Ok. Sí, estoy mal. Bueno, eso es porque hablo mucho contigo. Mentira. A lo que voy es que muchos beneficios de los ayunos los vamos a atribuir a que la gente come menos calorías de las que quema. Por ende, vamos a evitar tener una inflamación. No es lo mismo que vamos a desinflamar. Vamos a evitar tener una inflamación por exceso de peso corporal o exceso de grasa corporal. Vamos a retrasarlo. Exactamente. Sí, porque ahorita no estoy diciendo que la persona tiene obesidad ni nada por el estilo. Simplemente estoy diciendo que al tener una restricción calórica vamos a evitar tener una ganancia de peso a largo plazo. Exacto. Entonces, si hablamos de restricción calórica, es decir, que comas menos calorías de las que quemas en el día, ¿qué ayunos son los que van a tener mejores resultados en eso? Y cuando yo hablo de resultados, no digo de bajar de peso, porque resultados de ayunos tenemos muchos. Bajar de peso, bajar de grasa es uno, pero mejorar los niveles de insulina y absorción de azúcar son otros. Adherencia, que es una palabra clave que vamos a hablar, también es otro, porque es obvio que si ayunas por un mes y bajas de peso, claro, bajaste de peso y tuviste un buen resultado. Pero si eso no lo puedes mantener por 3, 4 años y de una vez volviste a tu peso que estabas antes en 3 meses, eso no es un buen resultado. Entonces, para mí, vamos a hablar por ahí. Entonces, ¿qué tipos de ayunos son los que más comunes que pueden lograr esta restricción calórica? Bueno, realmente tenemos que hablar no de los que nosotros vemos, yo creo, en la oficina, que es lo que lo vemos, sino de los que se han estudiado. Los estudios se han hecho en 4 tipos grandes de ayuno, aunque uno no se ha estudiado tanto, que es el ayuno prolongado, que es el ayuno de tiempo restringido. Luego está el ayuno de, ¿cómo se llama? Días alternados. De días alternos. Luego está el ayuno de días alternos modificado, que tiene, o sea, en vez de que sea en los días que no se ayuna comer cualquier cantidad, hay una cantidad permitida de calorías en esos días. Y luego están los ayunos prolongados, que son de más de 4 horas. O sea que tenemos 4 tipos de ayuno, porque el modificado es más o menos lo mismo que el otro, pero lo vas a definir. Entonces tenemos tiempo restringido, que es la ventana de horas. Tenemos días alternados, que ahora lo vamos a explicar, pero básicamente comes menos en ciertos días específicos del año, del mes, y ayunos prolongados, que en verdad yo creo que hoy no vamos a irnos por ahí. No. Vamos a hablar de los otros 2. Y bueno, este análisis que hicieron, lo hicieron en el 2021, y luego de eso ya están saliendo más estudios sobre ayuno de tiempo restringido temprano, el early. Entonces, pues ese es otro adicional que podríamos tocar. Totalmente. Yo empezaría entonces por el más común, si te parece bien, que es el de 16-8. Ajá. Ese es el más común que yo veo, ¿no? El síndrome del comedor nocturno. Todavía no. Pero digo, sí. si lo haces, que no como a las 9 y después desayuno a las 12. Ok, me gusta, me gusta lo que tocas y quiero, o sea, yo quiero que tú exprimas ese tema. Ay, a la vida. Te puse presión. Pero creo que 16-8, es decir, comes por 8 horas, ayunas por 16 horas. Ese es el más común que yo veo en personas que no han ido al nutricionista y simplemente lo ven en redes sociales. Y lo que yo más veo es que empiezan a comer tarde. Ajá. Pero, ojo, primero quiero empezar con los estudios que hay en 16-8. Sí hay muchos estudios y sí vemos como una buena herramienta para bajar de peso y reducir grasa corporal sin tener que contar calorías o tener una dieta de porciones. Entonces, uno hablaría del 16-8 como algo que tiene buenos resultados y también puede ayudar a mejorar la insulina, la sensibilidad a la insulina. O sea que es un buen tipo de ayuno, ayunar por 16 horas y comer por 8 horas. Sin embargo, la hora es súper importante, porque no es lo mismo comer de 7 a 3 que comer de 2 a 10 o de 1 a 9. No es lo mismo. Entonces, tú hablas, y una vez yo vi un post en redes tuyo que se llamaba el síndrome del comedor nocturno. Entonces ya vemos que el 16-8 sí tiene buenos resultados. Sí. Pero hay una diferencia en los resultados de que si comes en la mañana y si comes en la tarde. ¿Qué pasa si como en la tarde? Bueno, realmente si hay una restricción calórica, probablemente igual veas beneficios, porque recuerden que si la persona pierde peso, disminuye el riesgo de absolutamente todo. Si es una persona con sobrepeso que necesita perder peso. Entonces hay casos donde le damos prioridad a la restricción calórica y buscamos la manera más fácil para el paciente de lograrlo. Entonces muchos pacientes ya comen así y pues en mi caso yo a veces intento
depende del paciente, si no está ahí porque quiere, quizás o lo mandó el doctor o algo así, intento que el plan nutricional con el ayuno se parezca lo más posible a lo que él ya hace. Entonces, si con ese tipo de alimentación, y especialmente si es hombre, yo voy a lograr que él coma menos y pierda peso, probablemente lo use. Para mí hay mejores opciones. Creo que lo que estás diciendo, lo que yo capto, es que estás comparando con qué. ¿Comparado con qué? Claro. O sea, que un ayuno de tiempo restringido donde comes en la noche es mejor a un descontrol de la alimentación donde comes por 16 horas seguidas. Ajá. Okay. Eso es como lo primero, ¿no? Ajá, y no conforme con eso, o sea, digamos que la persona ya vino, pero no lo estoy viendo y pareciera que no va a tener muy buena adherencia, entonces intento de que no se sienta a dieta, sino que él sienta que está haciendo lo mismo, solo que pues le enseñé sus cantidades. Entonces trato de no mover eso, porque de vuelta es una herramienta más. Entonces uno tiene que saber cuándo usar esa herramienta, cuándo las uso, cuando creo que mi paciente lo va a hacer. Claro. No le voy a sugerir algo que se va a sentir, no, yo no puedo hacer eso. Sí, no es que... Sí, y me atrevería a decir que casi el 90% del tiempo, 95% del tiempo, no es que sugerimos el ayuno de tiempo restringido en la primera consulta. Uh-huh. O sea, hay casos, obviamente, pero yo lo digo porque tenemos que conocer cómo es la persona adoptando hábitos nuevos. Claro. Y estos hábitos, cuando tienen una ventana así, como el ayuno, puede desordenarse otras cosas de su alimentación. Claro. Por lo menos eso es lo que yo pienso. Yo tengo en mi consulta, claro, vienen un montón de mujeres y muchas veces, mira, la primera pregunta que yo hago a mi cita, ¿has ido al nutricionista antes? La mayoría ha ido. Hay unas que me dicen, he hecho todo. Y no bajo. Y no bajo. O no me gusta o me aburro. Siempre, o sea, hay algo, ¿me entiendes? Sí. Porque si te sientes a dieta, si estás haciendo algo, eventualmente lo dejas de hacer. Sí. ¿Me explico? Entonces, por eso es que mi lema es ese, que no te sientas a dieta, pues, para que la persona no sienta que está haciendo un esfuerzo. Entonces, en esos casos, pues, ¿para qué voy a volver a hacer lo que ya hizo? Entonces, en esos casos, yo sugiero el ayuno de tiempo restringido. Pero si eres mujer, yo voy a intentar de que sea temprano. Nunca me vas a ver a mí sugiriéndole a una persona. Hoy, por ejemplo, vino una y me dijo, mira, ella tenía problemas de glucosa. Le arreglamos todo, o sea, le fue súper bien, bajó súper bien, llegó noviembre y se me perdió, diciembre, por ahí, y regresó hoy. Y me dice, estoy comiendo así, he perdido peso y no sé por qué mi glucosa, o sea, todo se le desordenó y estaba comiendo el desayuno tardío y se saltaba el almuerzo y se iba directo a la cena, pero a las 7, 8 de la noche. Y entonces sí, bajó de peso, pero no tenía control de nada. Se la pasaba así como en la noche con el síndrome del comedor nocturno, como te digo, etc. Y evidentemente no estaba funcionando para el control de sus glicemias, porque ella necesitaba mantener energía sostenida en lugar de picos y bajones, que era lo que le estaba pasando. Entonces, en casos como esos, ella me dijo, quiero que me cambies así. Antes de que yo hablara, me dice, quiero que me ajustes la dieta para este patrón nuevo de alimentación. Y le dije, de ninguna manera. Yo creo que es primera vez que yo le digo a un paciente que no voy a hacer algo que en otros casos le hubiera dicho claro que sí, me explico, pero en este caso era un no. Entonces a ella le dije que de ninguna manera, porque voy a apoyar yo que tú tengas este desorden, vamos a tener que regresar a como estabas, porque estabas perfecta. Y evidentemente sí, es verdad, yo me sentía mejor. Le pasaba que no iba a hacer ejercicio, porque su ejercicio era en la tarde, y yo le digo, ¿cómo vas a hacer ejercicio si te estás muriendo de hambre? ¿Sabes? No, es que no tengo ganas. ¿Cómo vas a tener ganas si no comes en todo el día? Si no tienes energía. Entonces, claro que influye en todo lo demás. Es un poco difícil hacer estos estudios y aislarlos de la restricción calórica, pero ¿por qué tendríamos que hacerlo? Si es una consecuencia natural de comer mejor, ¿sabes? La persona come menos. Claro. Creo que me gusta lo de hablas del desorden. O sea, yo creo que es cuando lo recomendaríamos rápido o cuando lo recomendaríamos. Eso es lo que yo analizo. ¿El desorden? Sí. No. Que analizo en mis pacientes, antes de recomendar algo así, si tiene un orden en su día con su alimentación. Yo tengo otro cuento similar, de que llegó de que, hey, estoy haciendo un reto. No he hecho ejercicio y no he podido seguir el plan que me mandaste. Y cuando yo escucho eso de una vez, como que, no puedo seguir, pongo entre comillas, no puedo seguir el plan que me mandaste. Que para mí es no seguir el 100% de lo que me mandaste. Claro. Que nunca yo espero que alguien siga algo el 100%. Es como que, si yo te voy a leer un libro, yo espero que te leas el libro en un día. No. Entonces, no tiene sentido. Y me dice, yo te lo conté el otro día. Voy a hacer ayuno ahora y nada más voy a comer 4 horas. Voy a hacer ejercicio todos los días. Aunque no he hecho ejercicio en los últimos 2 meses, ahora voy a hacer ejercicio por 75 días. Creo que es algo que se llama 75 Hard.
No sé si lo has visto en las redes. Te invito porque eso creo que es algo más masculino que se ve en las redes, que es un reto de 75 días entrenando todos los días, haciendo ayunos. Algunos comen carnívoro. Pero bueno, eran como 10 cosas que iba a hacer todos los días por 75 días. Pero ya era una persona que se saltaba el almuerzo, a veces se le olvidaba cenar, comía a las 12 de la noche un sándwich, cuando no había almorzado y la última comida había sido a las 7 de la mañana. Eso es una persona que yo identifico que o sea, si tú estás escuchando esto y te pasa eso que se te olvida comer o te saltas comidas así muy random y seguramente en la noche tienes unos antojos a otro nivel, tal vez yo no recomendaría el ayuno contigo porque ya la organización no forma parte de tu vida. Y si haces un ayuno de tiempo restringido y eres desorganizado, lo que vas a terminar haciendo es comiendo una vez al día. Con la excusa del ayuno intermitente. Esas personas creo que necesitan empezar por un coach ejecutivo. Oh, wow. Sí, porque les ayudan a organizar. Son gente generalmente que trabaja mucho y bueno, esa es la circunstancia, ¿no? Entonces un coach ejecutivo puede ayudarlos a organizar eso y luego, por default, vamos acomodando la alimentación. Claro. Me encanta esto también porque muchas veces el de 16-8, que es el que estamos hablando ahorita mismo, mucha gente piensa que lo hace simplemente por saltarse el desayuno. Entonces yo quería como diferenciar de una vez que comas tarde, que es lo que tú hablaste del síndrome del comedor nocturno, que empieces a comer a la 1 de la tarde, no es lo mismo que la gente que se salta el desayuno. Incluso sí vi estudios de desayuno, porque obviamente hay miles. Y yo no voy a ser el nutricionista que te dice que el desayuno es la comida más importante del día. Tampoco te voy a decir que no lo es, que no es importante. Pero lo que te quiero decir es que hay gente que no desayunar hace que coman más en el resto del día. Hay Te gente que setea no. para fallar. Exacto. Hay gente que no. Y uno de los estudios me encantó que analizaba el historial de la vida de las personas y cómo les había ido con el desayuno. Wow. Y mostró que la gente que sí había acostumbrado a no desayunar desde niños no les daba tanta hambre en las tardes y en las noches y comían normal. Sin restricción calórica, pero comían normal. Pero la gente que sí se había acostumbrado a desayunar y empezaba a parar de desayunar por ayunar, sus niveles de hambre en la tarde aumentaban a otro nivel. Ese estudio me llamó buco la atención. Esa es la diferencia, sí. Probablemente el segundo, el que no salió tan bien, era el síndrome del comedor nocturno. Ok, interesante. Entonces yo creo que si te saltas el desayuno es una buena herramienta, depende de la persona. Depende, ajá. Pero en general no buscamos que comas muy tarde porque puede afectar la insulina, ¿no? Bueno, si hablamos de eso un poquito... Dale, me gusta. Eso obedece a... Por eso es que estábamos hablando del síndrome del comedor nocturno, a una cosa que... Digo, le pusieron ese nombre, también le llaman jet lag social, pero realmente en términos de biología se llama cronodisrupción. Es cuando como desenfocas tu ritmo circadiano del ambiente donde estás. Jet lag, solo que jet lag circunstancial o jet lag social. Entonces, según la cronobiología, el mejor momento para desayunar es después del primer movimiento intestinal, que supuestamente se da o debería darse alrededor de las 8 de la mañana. Entonces a mí me da risa porque cuando yo estaba estudiando eso, era en la pandemia, porque tú sabes que todo el mundo estudia algo en la pandemia, ¿no? Y entonces me di cuenta, yo todavía atendía gente online, y me di cuenta que muchos de mis pacientes que eran estreñidos, de repente ya no lo eran. No todos, pero muchos sí. Y entonces estoy estudiando esto y estoy cayendo en cuenta que es que el cuerpo quiere hacer el primer movimiento intestinal a las 8 de la mañana, pero tú estás ocupado en el carro o trabajando, so you don't, porque a veces llegas a la oficina y que incómodo y aguantas y no vas, pero entonces llegó la pandemia y estaba todo el mundo en su casa y podía hacerle caso a su reloj biológico. No a todo el mundo se le acomodó eso, obviamente, porque se le acomodó quizás a la gente que tenía esa cronodisrupción y a la gente que obviamente le faltaba fibra no se le iba a arreglar, pero es algo que me llamó poderosamente la atención porque pensamos que solamente tiene que ver con si me puedo dormir o no me puedo dormir de noche. Y eso desajusta todo el ritmo circadiano. Entonces, si partimos de ahí, mucha gente dice que bueno, si yo me levanto a las 6 de la mañana y me salto el desayuno, me lo salto hasta el almuerzo. No, o sea, podrías desayunar un poco más tarde. Puedes desayunar a las 9, si es algo que te permite tu trabajo. Y el desayuno no tiene que ser una gran comida. Tiene que estar quizás un poco, pensarlo, que puede ser el desayuno, pero no tenemos que pensar que el desayuno tiene que ser los huevos con el pan, con toda la comida que te haces o el desayuno americano. O sea, puede ser algo más pequeño y igual lo puedes catalogar como un desayuno, porque es eso, romper el ayuno. Incluso yo veo eso que dices en gente que ayuna y que empieza al mediodía. Muchas veces me dicen, tengo hambre entre las 10 y 11 y media de la mañana. No sé si eso te pasa en consulta que lo ves. Sí.
Y yo muchas veces digo, bueno, no tienes que esperar al mediodía para romper el ayuno. Podemos empezar con una merienda en medio del trabajo a las 11 de la mañana. Y es una de las, ya lo he visto tan frecuente, que es una de las preguntas principales cuando la gente me dice que no desayuna. Y es decir, ¿cómo te sientes? O sea, me dicen, yo no desayuno. Y una de mis preguntas consecutivas, o bueno, ¿cómo se Sí, dice? las que vienen, pues. Las que vienen, pues. Es decir, ¿qué pasa a las 10, 11 de la mañana? ¿Cómo te va con el hambre? Y es que no tengo hambre, pero bueno, me empieza a rugir el estómago. A veces me da gastritis en la noche. Eso ya es un poco más extremo, pero muchas veces hay hambre a las 11 de la mañana. Muchas veces. Seguramente porque cenaron mal, ¿no? Pero entonces, el síndrome del comedor nocturno, ¿qué es específicamente? Bueno, básicamente es eso, cronodisrupción. Ok. Cuando tú le apoyas, le confirmas a tu cuerpo a través de señales que efectivamente, aunque es de día, no es de día, sino de noche. O sea, que no como. Él se desajusta del ritmo biológico de... Nosotros se supone que debemos sincronizar la ingesta y el ayuno con la luz y la oscuridad, el sueño y la vigilia. Deberíamos estar sincronizados con eso. Y ustedes saben que en Panamá hay 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. O sea que en Panamá es bastante fácil saber más o menos, tenemos 12 y 12 horas. No es como otros países donde hay muy pocas horas de luz o nunca oscurece. ¿Me explico? Entonces, como se desajustan las hormonas, muchas veces se corren hacia adelante. Las personas, nosotros tenemos 3 grandes sincronizadores de nuestro cuerpo con el ambiente. El número 1 es la luz del sol, que cuando la intensidad de luz entra por el ojo, llega a un núcleo en el cerebro que se dedica específicamente, es el reloj central, a mandarle información a todas las células periféricas, a todos los órganos periféricos del cuerpo, porque son relojes periféricos. Y digamos que eso tiene un gran impacto en cómo se maneja nuestro cuerpo a lo largo del día, ¿no? Entonces, si tú corres todo eso hacia adelante, tú vas a tener jet lag y vas a creer que en verdad estás ayunando cuando en verdad tienes todo desfasado. ¿Qué pasa cuando haces eso? Cuando hay una mala sincronización entre tú y el ambiente, el cuerpo está en estrés, porque está de vuelta sobreviviendo en lugar de viviendo a los horarios que el cuerpo se le haría más fácil. Te voy a dar un ejemplo que es el que más tiene que ver con nutrición y si engordo, si adelgazo, etcétera. Es un estudio que, bueno, se han hecho varios estudios, pero uno que me llamó la atención es que se midió la insulina en ayuno en varios momentos del día, o sea, la insulina basal. Y se vio que hay una oscilación, eso se llama oscilación ultradiana, que dentro del mismo día hay oscilaciones de la insulina, aunque la persona no coma. Y se vio que hay una leve curva hacia arriba alrededor de la hora que la gente debe desayunar y hay una mucho más grande a la hora del almuerzo, lo que indica que el cuerpo está preparado, digamos, preparado para recibir los carbohidratos a esa hora. Y eso tiene que ver con el ritmo circadiano. Entonces, una persona que no tiene cronodisrupción, que está comiendo en los horarios en sincronía con su ambiente, probablemente va a tener un mejor control de la glicemia, para empezar por ahí, si come a la hora correcta. O sea, básicamente tu recomendación es comer de día y no comer de noche. Básicamente. Para que tu cuerpo funcione óptimamente porque somos un organismo desarrollado para eso. Diurno, ajá. Ok. Y una pregunta. ¿Cómo yo detecto, o cómo una persona que hace este tipo de cosas, que no desayuna y come en una ventana en la tarde-noche, o sea, que almuerza y cena, cómo detecta que tiene el síndrome del comedor nocturno y no que tal vez pueda manejar el ayuno de buena manera? Porque dentro de lo que me estás diciendo, ahora es una pregunta totalmente genuina. Si es una persona que no desayuna y come en la tarde-noche, almuerza y cena, pero, por ejemplo, entrena en la noche. Ajá. Y cena después de entrenar. Por ende, su insulina va a estar más sensible después de entrenar en la noche. Ahí es una manera como de tener una curita del síndrome del comedor nocturno, ¿no? No, porque realmente una de las características principales es que la persona no tiene control y se queja. Es algo activo. No puedo parar de comer en la noche. Ok. ¿Sabes? Okay. Entonces, o sea, es una cosa que genuinamente él sabe que no entiende por qué. Y es porque en verdad no va a tener control. ¿Ves? Claro. Digo, y ahí creo que entramos en una fina línea de psicología. Sí, definitivo. Porque una vez tuve una paciente y una de las cosas que me decía era, hey, yo trato de comer bien y comía súper bien, pero siento que no bajo y que tengo mucha grasa a nivel abdominal y su insulina estaba bien. ¿Pero comía así de noche? Espérate. Ah. Cuando yo le pregunté las porciones, tú sabes que uno le muestra la taza para ver cuántas de eso, era una exageración principalmente en la noche. Y me decía que no quedaba saciada. Y obviamente se había subido 30, 40 libras en 3 meses.
Y ahí es donde uno cree como que aquí hay algo psicológico. Y no necesariamente... Pero comía de día, de la mañana. Sí, sí, sí. O sea, no va relacionado tan directamente a esto Ya. sino a lo que voy es que existe ese otro factor. Sí. Que puedes estar comiendo a la noche porque hay una situación que te está triggering estrés y tú lo has acostumbrado a manejar con la comida. Pero si ya hiciste el diagnóstico, no sé quién lo hace, diferencial, y te diste cuenta que no es ansiedad, es una cuestión hormonal. La persona no puede parar de comer porque sus hormonas creen que es de día. ¿Ves? Porque los 3 sincronizadores son salir a mirar al sol, 1, comer y moverte. Entonces, si esta persona sale de su casa temprano, se mete en un parking, se mete en un carro, llega al parking del trabajo, se mete en la oficina, no hay luz solar, no la vio, necesitas como 15 a 30 minutos de buena intensidad de luz para hacer la sincronía, digamos. Entonces no comes hasta el mediodía y luego entrenas a las 8 de la noche. Tú le estás diciendo a tu cuerpo a esa hora que es de día. A las 8 de la noche. Ajá. ¿Y qué haces de día? Comes. ¿Ves? Te entiendo. Es grave. Aparte, es una cosa que yo siempre les digo. Hay veces que yo no toco este tema porque sé que hay resistencia. ¿Me explico? Sí. Pero entonces yo les digo como que, ¿no te parece más lógico comer tu energía cuando la vas a usar? ¿Cuándo la usas? Bueno, de día. Sí. Entonces, hay resistencia en el síndrome del comedor nocturno. Es como, porque yo siempre lo he hecho así, pero evidentemente no está funcionando. Wow. ¿Ves? Yo creo que entonces identificarlo no es tan fácil. No. No puedes pinpointed. No existe un protocolo que dice factores excluyentes que te dicen cómo es ese. Eso es un nombre que se le dio a eso, pero no es que existe formalmente. Wow, eso estaría bien interesante estudiarlo en buco-poblaciones, pero debe ser difícil aislar ese tipo de población. Sí, no creo que es posible. O sea, es una cuestión de opinión. Yo creo que influye Pero creo mucho. Que en general tu conclusión es, y dime si estoy en lo correcto, come de día, no comas de noche. Pero no es tan fácil así. No. Pero es como una conclusión simple que si puedes hacerlo, te beneficiaría hacerlo. Of course. Es que suena obvio, pero en verdad pero no lo es. No lo es porque, yo te lo digo, yo tengo 29 años y no es que la comida siempre estuvo disponible, la comida procesada desde que yo nací. O sea, no es que yo vengo de una época donde no había tanto procesado. Yo vengo de una época donde ya a los 3 años estaba el mac and cheese de cajeta de Kraft. Sí. Yo también. Sí, yo también. Sí, yo lo digo porque no sé en tu época. Pues, en mi época. Chusa, las mujeres que están escuchando esto me van a matar. Vida, perdonen. Sí, sí. No, yo estoy hablando desde mi punto de vista. Pero a lo que voy es eso, como que tenemos esa disponibilidad desde hace mucho tiempo. Entonces, esto no me parece obvio. Comer de noche es algo que he hecho toda la vida. Pero siempre has sido atleta. Sí. Es diferente. No lo digo en general como que cómo me va en mi cuerpo, sino como que comer de noche dentro de del círculo social donde estoy es algo normal. Círculo social, exacto. Por eso se llama jet lag social. Porque lo hacemos independientemente de lo que me pide mi cuerpo para ajustarme a una norma social. Y es bien duro tocarlo porque yo no voy a sugerirle a mi paciente que dañe la dinámica familiar porque es que tiene que cenar temprano cuando su esposo llega a las 8 de la noche. Sí. Y te pongo otro ejemplo que me pasó en verdad hace como 2 semanas, donde tuve una paciente que tiene hijos adolescentes y ellos cenaban a las 6:30, 7 de la noche. Y ella llegaba de entrenar a las 6:30, 7 de la noche. Pero ella los acompañaba a comer. Pero sudaba, ¿no? Y le gustaba que sus hijos comieran con ella, pero no ella comiendo con ellos, sino ella acompañándolos. Esperaba que ellos terminaban, se bañaba y después ella comía a las 8:30 de la noche. Guay. Y tenía problemas de sueño. Y yo puse una solución que en ese momento sonó innovadora en la cita, pues. Y era como que, ¿por qué no comes con ellos temprano para ayudarte a tener una mejor calidad de sueño? Y dije, wow, no se me había ocurrido. Porque esperaba a su esposo para cenar, me imagino. Bueno, no sé. Creo que no. Pero no sé. Independientemente de eso, es como que entre más temprano cenemos, normalmente vas a estar más en línea con tu ciclo circadiano. Por ende, la producción de melatonina va a empezar más temprano. No necesariamente empieza más temprano, pero si comes carbohidratos y hay una curva de insulina, pues va a bajar a tiempo para la producción de melatonina. Se supone que el aumento de la... Imagínate, aquí tengo, sigo el ritmo biológico normal. El aumento de la melatonina se da a las 8 de la noche. Aumenta la melatonina. O sea, tiene que ser un rango, sí, ¿no? depende también a qué hora a qué hora empezaste a tomar sol. Sí, es que para Panamá, porque oscurece a las 6:30. Claro. No, incluso yo he visto estudios del tipo de luz, y no me voy a desviar, solo voy a decir este estudio, del tipo de luz que hay en la casa y la producción de melatonina. O sea, se midió la producción de melatonina dependiendo de la luz que hay en la casa.
y cuando las personas tenían luz blanca, había menos de 10, no me acuerdo la medición. La unidad. Ajá, la unidad no me acuerdo, de producción de melatonina. Cuando había luz amarilla, era súper alta, como 50, 40. Ay, pero es horrible. Es horrible. Yo tengo luz amarilla. Yo me siento en las tinieblas. Yo tengo luz amarilla. Pero cuando tenías luz blanca y tenías algunos anteojos de protección de luz azul, se regulaba un poquito la producción de melatonina. Interesante, Eso es un datito interesante. Entonces creo que hablamos de 16-8, del síndrome del comedor nocturno, y eso para mí nos lleva al ayuno de tiempo restringido de la mañana. Ajá. Porque si ves, hablamos desde la tarde. Sí. Uso 16-8 porque es el más común, pero no necesariamente es el único. Entonces, hablamos de Early Time Restricted Feeding, que es lo que se dice en inglés, que es que comes en la mañana. Muchos estudios hablan de 7 a 3. Tú creo que hablaste de 8 a 4 también. De 9 a 6 y media es lo que yo uso. Ok. Porque en mi opinión para Panamá funciona. Ok. Creo que al final depende de la persona. Si estás escuchando esto, porque no sabemos con quién estamos hablando, en la consulta obviamente vamos a poder recomendar dependiendo de su vida. Ah, pero el protocolo es hasta las 3 de la tarde. Sí, ¿verdad? Ese es el que viste. Exacto. Y se habla de que comes en la mañana por una ventana de 10 horas o menos. No estamos a las 16-8. Ahí entonces estamos hablando de un 14-10. O sea que hay beneficios de ayuno de tiempo restringido hasta comiendo por 10 horas. Pero si comes en la mañana. Hay beneficios de 12 y 12, ¿no? 100%. Más que nada para mantener peso, pero igual, sí hay. Entonces tengo este estudio que se hizo en adultos con obesidad, donde hubo una restricción calórica, o sea, una dieta, versus comer en la mañana. O sea, personas que hacían ayuno de tiempo restringido. Unos hacían ese ayuno de 12 horas y unos ayunaban por 16. Entonces, hay una comparación de los que ayunan 12 horas y no tienen control calórico y de los que ayunan por 8 horas y comen solamente en la mañana. Y ambos perdieron grasa de igual manera. O sea que el ayuno de 12 horas o de 10 horas, independientemente de la hora, puede lograrte perder grasa. Pero el ayuno de la mañana tuvo mejores resultados en presión arterial. Y subjetivamente, las personas tuvieron menos fatiga a través de todo el día. O sea que eso me va en línea con lo que tú estás explicando. Claro, porque el cuerpo sabe usar la energía mejor a esas horas. Es más eficiente sacando energía de lo que te comiste. Totalmente. Y lo pongo en línea con la insulina también. En la mañana estás más sensible a la insulina, por ende, bueno, si metes una cantidad correcta de carbohidratos, lo vas a absorber en su normalidad. Pero ¿sabes qué dice? Que si desayunas demasiado temprano, todavía hay melatonina. Oh, wow. So, el control de la glicemia, si desayunas muy temprano, no es el mejor. Claro, por eso es 5 que de yo la hablaba mañana. 8 de la mañana. Y cuando dije lo de la insulina, también se han hecho estudios con otra hormona, que es la adiponectina. Y la adiponectina, que ayuda a quemar grasa, aumenta a la 1 de la tarde. En teoría, ¿sabes? Si tienes un ritmo circadiano. Entonces, obviamente, tu cuerpo va a poder aprovechar la energía que te comiste mucho mejor si comes en sincronía con tu ritmo biológico. Eso ahora me pone a pensar. Estamos hechos para movernos en la mañana porque tenemos mayor sensibilidad a la insulina. Es decir, nos preparamos para el día, entrenamos en la mañana y después que terminamos esas cosas de la mañana, el cuerpo empieza a quemar grasa en la tarde. Bueno, O sea, mira, no estoy diciendo que es Ajá, así. sí. Eso, lo que estoy concluyendo es como que el cuerpo puede estar diseñado para eso. el cuerpo está diseñado para eso seguro y no está diseñado para trabajar tanto, for sure. Porque fíjate lo que dice aquí. La testosterona aumenta a las 9 de la mañana. O sea, realmente se supone que la mejor hora para hacer ejercicio de fuerza podría ser esa, porque aumenta la mayor cantidad, la mayor secreción es a esa hora. Pero también, según el ritmo circadiano, la mejor coordinación, el mejor tiempo de reacción, mejor performance muscular y la mejor eficiencia cardiovascular, todo eso se ve más entre las 2 y las 5 de la tarde. Mayor eficiencia muscular. Sí. Mejor eficiencia cardiovascular, mejor performance muscular, menores tiempos de reacción y mejor coordinación. Y todo eso sucede entre las 2 y las 5 de la tarde. Oh, wow. Entonces, digo, para el que puede entrenar a esa hora. Pero también, si vas a tener mejor coordinación, eso te hace un mejor trabajador ¿Por eso tú también. entrenas a esa hora? Claro, en verdad sí, porque... ¿Tú entrenas a esa pero hora? te voy a decir por qué. No porque yo lo vi en el ritmo circadiano, no. Es porque a esa hora es que me dan ganas. Oh, o sea que estás regulada. Y yo tengo un problema con el ejercicio. O sea, si yo no tengo ganas, yo no voy. ¿A quién no tiene ese problema? Si no tienes ganas, no voy. Entonces, en vez de push myself, yo traté de arreglar mi vida para poder darme la mejor oportunidad. O sea, para setearme para ganar. Y bueno, yo hago ejercicio a esa hora porque si no, no voy. Ahora me pone a pensar
como en horarios de atletas, de entrenamiento. En Panamá creo que es muy difícil entrenar a las 2 de la tarde, aunque seas atleta y tengas tiempo, por el calor. Sí, no, es imposible. No, es una locura. Sí, pero bueno, eso no quiere decir que no vas a rendir en otros horarios. Me explico, eso nada más habla de a qué hora se le da mejor al cuerpo y probablemente a qué hora es que te va a dar ganas de moverte más. Y eso tiene que ver con que también almorzaste al mediodía, aumentó la adiponectina, vas a poder utilizar la energía con mejor efectividad y eso también te hace un mejor, lo que decía, un mejor trabajador. Vas a rendir más en el trabajo, vas a producir más porque estás más concentrado, porque todo eso, ¿no? Yo creo que parte de lo que estamos diciendo, porque si llegaste hasta aquí y tal vez estás confundido todavía en las conclusiones que estamos diciendo, si estamos explicando el por qué el cuerpo está regulado con el día. Que si el día, otro que puedes concluir es que la sociedad de hoy en día no está hecha para eso. Y ese es uno de los problemas que estamos diciendo. Que si estamos planteando soluciones, si trabajas en el día sin luz solar, no, porque sabemos que eso no vamos a cambiar la realidad tuya. Pero es bien interesante que no estamos moldeando la sociedad para rendir óptimamente en salud y en performance físico. Eso, exactamente eso. Estamos pushing demasiado. Y por eso es que hoy día hay tanta gente que no la está pasando bien. No solo porque suben de peso o lo que sea, que eso es un síntoma más, sino porque, truly, hay gente hoy día, dime cuáles son las tasas de depresión hoy día en comparación con antes. O sea, es una cosa fuerte. Entonces, nosotros nos estamos empujando demasiado porque, pues, el que nos empuja se queda atrás, supuestamente. Y estamos wired todo el día y estamos con cronodirrupción crónica. Totalmente. Y yo rescato algo, tocando el tema que acabas de decir, es como que creo que hablando contigo yo he abierto mucho mi mente en eso. Como que yo siempre he sido una persona desde niño, desde los 3 años, que, disculpen la palabra, pero que estoy cuereando. O sea, es como, yo siempre estoy cuereando. O sea, como que yo nunca paro. Te lo juro. Y mi mamá siempre me lo dijo que de niño yo era así. Nunca puedo parar. Como que me cuesta mucho parar y ver mi entorno. Siempre tengo que estar o haciendo ejercicio, o hablando con alguien, o trabajando, o investigando, o leyendo, y me cuesta mucho parar. Y creo que hablando contigo me has dicho mucho como que, hey, Luife, ¿por qué? Y dije, ¿por qué no puedes entrenar a las 11:30 de la mañana? Y yo me quedo como que, no sé. Tú sí puedes, en verdad. Y si quieres, pues. Yo sí puedo. Yo sí puedo porque puedo organizar mi día. Pero a lo que voy es que eso me ha ayudado. Los últimos 3 meses que cambié ese horario, mi mente ha estado tan mejor. Me alegra. Sí, y te lo agradezco. De verdad que sí. No es para decirles que ustedes pueden hacer eso, ¿no? Yo sé que no se puede, pero es como que sí hay un resultado. De vuelta, es una herramienta más. Depende de tu día. Entonces creo que no vamos a tocar tanto este ayuno, pero existe el ayuno donde hay unas 12 horas. Que para mí, yo empiezo por ahí. Te voy a hablar claro. Yo, cuando hablo con pacientes, yo les digo, ¿por qué si tú venías de comer 16 horas seguidas o 15 horas seguidas, ¿por qué vas a empezar a ayunar por 18 horas y comer solo 4 o 6? ¿Por qué? ¿Por qué no vamos poco a poco? Entonces, si quieres ir poco a poco, ¿por qué no empiezas con el de 12? Que es normal, digamos. Si tú empiezas a comer a las 7 de la mañana, el desayuno, y cenas a las 6:30 de la tarde. Sí, ese es el mínimo necesario, digo, ¿no? O sea, entonces yo digo, ¿quieres llegar a hacer 18:6 o 16:8? Está bien, pero cada semana o cada 2 semanas, aumentale 1 hora de ayuno. Y eso te va a ayudar a empezar a entender esa organización de forma más sencilla. No que de un día para otro ya se te olvidó comer, ya empezó tu hora de ayuno y te saltaste la cena. Claro, pero empezamos mal de salida porque, o sea, el objetivo es ayunar. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, que el enfoque es lo que viene mal. Dije, quiero ayunar. Pero es que en verdad la gente quiere ayunar. ¿Pero por qué? Ajá. Exacto. O sea, sí, son preguntas válidas. Sí, 100%. Entonces, después hay otros que tengo aquí. No sé si tú tenías alguno específico que querías tocar, ¿no? Tengo estos 3 que yo realmente los puse en la misma categoría, que es el ayuno donde comes 6 horas. Voy a hablar de la ventana de comer. Creo que es más fácil, para mí es más fácil de entenderlo así. Comes por 6 horas, ayunas por 18. Comes por 4 horas, ayunas por 20. O algo que en inglés se llama OMAD, One Meal a Day, una comida al día. Y esto normalmente la gente escoge comer de 2 de la tarde a 8 de la noche. Es como lo común, porque por ese beneficio del estrés, adrenalina que te da en la mañana, que vas como que... Ya ves que hay completely disagree, ¿no? No, yo sé, pero es como que ese es el feeling. Yo estoy hablando de la percepción de que estás pasando estrés en la mañana, por ende te sientes más concentrado, te sientes como enfocado en tu trabajo y comes después que sales. Pero bueno,
no hay tantos estudios como en los otros que hablamos de estos regímenes. Y sí, para mí, hemos visto que no hay, aquí veo menos adherencia siempre. Primero, porque la sociedad y tu trabajo normalmente no te deja hacer esto bien. Porque en esa ventana hay que comer bastante. Y más si haces ejercicio. Y si no te da tiempo, por ejemplo, de entrenar, estamos hablando de que estamos hablando de 18 horas de ayuno. O sea, que va a haber uso de masa muscular. Y si no entrenas y no comes alto en proteína, eso va a ser un problema. Por ende, yo quería tocar este tema de la proteína en los ayunos. Como un paréntesis, pero realmente no es un paréntesis porque para mí es clave. Y se hizo este estudio que analizó, después de entrenar, 3 dosis de proteína. 1, 0 gramos. 2, 25 gramos. 3, 100 gramos. Es medio exagerado. Pero ellos querían comprobar algo, porque a veces creíamos, los nutricionistas que hablamos mucho de deporte, que el timing de proteínas a través del día era esencial. Y este estudio nos demostró lo contrario, donde se analizó síntesis de proteína muscular y también se analizó absorción de proteína. Y vemos que las personas que se metieron 100 gramos de proteína tuvieron síntesis de proteína de masa muscular a través de las siguientes 12 horas. 30% mayor que los de 25 gramos. ¿Esto qué me dice a mí para el ayuno? Si tú eres una persona que está haciendo un ayuno que termina temprano, es decir, tu última comida es el almuerzo o una merienda tipo 3 de la tarde, yo me enfocaría mucho en que hubiera una comida alta en proteína como tu última comida antes del periodo de ayuno. Y algo que tú dices, que no es de ayuno, pero es que si no has comido en 5 horas, que hay que comer proteína antes de esas 5 horas y después también. Y ahí es donde hablamos de dosis. Pero nada más para saber si ese estudio fue en más hombres o mujeres, porque los hombres cuando ayunan les sube más la hormona de crecimiento, quizás eso tuvo este estudio no hizo distinción. Eran personas que hacían ejercicio de fuerza. Yo siempre estoy abogando por las mujeres. Bueno, eso es algo que vimos en el Congreso en Colombia, que se están haciendo más estudios de mujeres en los últimos 3 años. O sea, que eso ya lo rescato. Pero la comparación de estudios de mujeres versus los estudios de hombres es abismal. O sea, hay demasiados estudios en hombres. Me gustaría, cuando terminemos, quiero saber cuál es para buscarlo. A ver el diseño. No, ese está brutal, porque para mí nos cambia mucho la manera de pensar. Pero aquí dice Healthy Young Adults. No dice si hombres. No, obviamente si leo ya la metodología me va a decir específicamente. Pero bueno, al final lo que quiero decir es que si buscamos un efecto anabólico haciendo ayuno, hay que comer suficiente proteína. Claro. O a veces hasta alto en proteína. Suena obvio, pero es que en verdad no lo es. No lo es. Sí. Pero bueno, eso es como rescatando los... ¿Hay algo que quieras agregar del de 18, 6, 24 o One Meal a Day? No. Sí, al final... Bueno, es una cosa que es importante, ¿no? Y que a mí me parece que es un skill, una habilidad de la vida que todo el mundo debe tener. Poder ayunar. ¿O poder qué? No poder ayunar, sino uno de los beneficios de poder ayunar es que haces una cosa que se llama metabolic switch, que es básicamente cuando tu cuerpo deja de usar predominantemente carbs para usar predominantemente grasa y se producen los cuerpos cetónicos y es uno de los beneficios de la dieta keto también. Esto es algo que se entrena también con los ayunos. Así que si eres una persona... ¿Y por qué eso es relevante? Porque eso quiere decir que probablemente vas a poder quemar, cuando haces tu metabolic switch, vas a poder quemar más grasa cuando estás en reposo, cuando hay gente que no lo logra porque tiene la insulina elevada. Entonces, para que se logre el metabolic switch, en verdad la persona tiene que aprender a ayunar. Bueno, entonces yo diría que cuando hablas de metabolic switch hablamos de que el metabolismo se pone más óptimo. Sí, porque hace el switch fácil. Sí. Eso existe. Pero yo lo atribuiría más a la insulina, ¿no? Tiene que ver con la insulina. O sea, como que no vas a retener tanta grasa corporal cuando comes porque tu insulina va a estar más estable. Claro. Pero lo digo porque hay mucha gente que pensaba que eso nada más se lograba haciendo keto. O sea, la única manera de hacer cuerpos cetónicos es haciendo la dieta keto, comiendo mucha grasa, etcétera. No, o sea, yo te voy a decir, yo estaba embarazada de Nina, tenía 7 meses de embarazo y tuve que ir al hospital, pero me sentía mal. Pero ese día, al mediodía, yo me comí un plato de pasta con carne molida. Así, un plato, me lo comí, no sé qué. 4 de la tarde, estoy en el hospital, orinando en un vasito, cuerpos cetónicos. Porque tú puedes hacer metabolic switch en 4 horas. ¿Okay? Entonces, pues eso es algo relevante en un skill que la gente debería poder como lograr, porque esa es una de las razones por las cuales podemos estar aquí hoy día. O sea, cuando la persona pasa mucho tiempo ayunando, el cuerpo debe aprender a usar otros sustratos energéticos y eso es importante. Totalmente. Eso se logra más con los ayunos más prolongados. Ok. Sí, al final creo que estamos llegando al final.
en general lo que hemos visto es que depende, en el sentido de que no es que depende ya, pues depende de ti. Para mí es de que si eres una persona organizada o no, eso fue lo que hablamos al inicio, pero ¿qué tipo de ayuno recomendamos? Depende principalmente para mí, además de la organización, de la hora que entrenes, de la cantidad de sol que recibas, porque para mí eso es una de las claves que yo creo que tú mencionaste, el cómo nos regulamos a través del sol. Y si nuestro sueño mejora, vas a tener mejoras en tu insulina independientes del ayuno. Así es. O sea que tenemos 3 cosas que buscamos mejorar para mejorar la insulina. Porque hablamos que la resistencia a la insulina es un problema de salud pública a nivel mundial. Entonces tenemos sueño, ejercicio y horarios de comidas. Las 3 tienen que estar en sincronía, pienso yo. Claro. Y ahorita con el pádel en Panamá, que yo lo vivo mucho, nos dificultan los horarios. Y cada vez más estoy recomendando comer más fuerte antes de un partido tarde. Organizar tu día para que si vas a jugar 8:30 de la noche, a las 6 de la tarde estés cenando. Para que no necesites comer fuerte a las 10, 11 de la noche que terminas. Y te metas tu batido de proteína a esa hora. Perfecto. Y eso es una recomendación que yo creo que podemos dar a toda voz. Acuérdense que la comida después del ejercicio es no negociable, el pádel es intenso y son 90 minutos. Así que cúrate en salud, cena antes y el protein shake después, para quien sea que nos esté oyendo. Sí, yo creo que... O los aminoácidos esenciales. Pero estamos completamente en línea con eso. Entonces, si yo te preguntaría, ¿qué conclusiones tendrías de este episodio para las personas que llegaron hasta el final? ¿Qué dirías? Bueno, yo les pediría que traten de no ponerle nombre a las cosas. Ya ven que realmente lo que nosotros estamos sugiriendo, o por lo menos yo en mi oficina, cuando te hago un plan nutricional que resulta que tiene un ayuno intermitente, aunque no te lo dije, es porque quiero que comas normal, ¿sabes? No te estoy tratando de restringir el horario, simplemente es que el horario debería estar restringido a las horas de luz y las horas de oscuridad, obviamente tomando en cuenta a qué hora entrenas, ¿no? Y bueno, depende de la persona. Que por cierto, no lo dijimos, pero este tipo de ayunos, uno de los factores de exclusión es personas mayores de 75 años. Ajá. Y niños, adolescentes, que ahí es donde no se recomienda. Entonces, creo que algo que no tocamos es tal vez a quién no recomendamos esto. Básicamente a ellos y obviamente, bueno, atletas, Sí. personas con patologías. Mujeres embarazadas que no empiecen el ayuno. O sea, si yo creo que ya vienen haciendo ayuno, pudieran... ¿Cuál? Si no le han puesto nombre. Bueno, sí. O sea, como que si vienes haciendo ayunos donde no comes por muchas horas, tal vez pudieras hacerlo. Pero es igual que el ejercicio en las mujeres embarazadas, que se dice que puedes seguir haciendo ejercicio, pero no empieces uno nuevo. Claro. Cuando estás embarazada. Bueno, fíjate que yo he ayunado toda mi vida sin saber ni ponerle nombre. Y cuando estaba embarazada, o sea, yo no le puse nombre. No es que, voy a romper el ayuno porque estoy embarazada. ¿Tú de qué hora comes? De 10 a 6:30. Ok. Aproximadamente. Ok. Y a veces me dan ganas de un snack nocturno y me lo como. Porque no le pongo el nombre a las cosas. Y cuando estaba embarazada, no, o sea, me encontraba a mí misma con un horario de trabajo que no me permitía comer y era que no tengo que cambiar mi horario porque tengo que comer a esta hora. Y comía más temprano. Sí. Vemos beneficios de ayunos en personas con diabetes. Sin embargo, diabetes tipo 1 para mí hay que tener cuidado. Claro. Por el tema de la insulina se te puede bajar, Sí. te da una hipoglicemia. Sí, no. Hay que tener mucho cuidado. O sea que si hay algo que a mí me gustaría aclarar aquí al final, que creo que tal vez tú tenías que estar al inicio, es que hay ciertas condiciones que hay que tener cuidado. Hay hipoglicemia y diabetes tipo 1 y en mujeres embarazadas. Sí, no es que estamos hablando para ustedes. No, ni adolescentes, ni niños, ni gente mayor de 75 años, patologías. Esto es para personas sanas que quizás tienen alguna condición crónica, tipo colesterol alto, este tipo de cosas, y que obviamente se benefician de hacer restricción calórica. Sí, y rescato ahí adultos mayores de 75 años, como tú dices, muchas veces ya el apetito está mal. Disminuido. Y Ajá. vemos pérdidas de masa muscular severas, logrando algo que se llama sarcopenia, que aumenta el riesgo de tener fracturas de caderas, que aumenta el riesgo de tener osteopenia y osteoporosis. Y el riesgo de esa edad ya es que te caigas. Y hacer ayunos, si me va a hacer que comas poca proteína, me va a hacer que no te muevas, hay que tener cuidado. Porque sí veo estudios de que los que no desayunan, muchas veces son personas que se mueven menos. Y esa asociación me pareció increíble cuando leí tantos estudios de ella. Así que... Se mueven menos porque no desayunan. Bueno, ¿no? No, sí, totalmente. Bien loco. Pero Ya. yo concluiría,
un par de cosas. Y es que todo partiría de una pregunta. Si tú estás escuchando esto y te preguntas, ¿el ayuno de tiempo restringido será para mí? Yo creería que sí. Independientemente de saber, bueno, que no sea de los que acabamos de excluir, ¿no? Pero logremos el orden primero. Y tal vez te diría, empieza poco a poco. Si tienes problemas de insulina, restringir tu horario a ciertas horas de comida, por 8 horas, por ejemplo, no es mala idea. Si tu trabajo no te lo permite y eres una persona que sale muy tarde del trabajo y no puedes cenar en el trabajo, no te voy a decir que te saltes las comidas. Y si vas a probar algo de esto, prioriza tu entrenamiento de fuerza también. Claro. Porque sí se ve pérdida de masa muscular y sí lo veo en la consulta si hacen ayunos y no entrenan. Sí, y yo agregaría que si van a hacer ayunos, nunca está mal usar aminoácidos esenciales, porque los aminoácidos esenciales pueden proteger tu masa muscular. No te voy a decir que vas a ganar, pero por lo menos mantienen tu síntesis de proteína muscular como prendida, tu cuerpo en ese tipo de alerta. Ese gen está prendido y te puede ayudar a evitar la pérdida. Me encanta. Siempre los meto. Y yo meto la vitamina D siempre. Aminoácidos esenciales. Buenísimo. ¿También los tienes ahí? Claro, siempre. Ah, esa es tu bebida. No siempre, pero Okay. siempre que vengo, pues. Okay. O sea, que si estás haciendo un podcast, te conviene suplementar con aminoácidos esenciales. Dios mío. No, mentira. Pero bueno, en verdad hemos tocado de todo. O sea, yo espero que las personas que hayan escuchado esto, en verdad, no hayan quedado tan confundidas. Porque creo que tocamos una variedad de temas. Vamos a hacerle unos Cliff Notes, eventualmente. Dale. Define Cliff Notes. Como un resumen ejecutivo. De cada episodio. O en general. De cada episodio. Ok. Especialmente estos que son como... Ok. Bueno, entonces si estás escuchando esto y te gustaría resúmenes en general de los primeros 10 episodios, escríbenos en los comentarios. O primeros 5, no sé. Si te gustaría un resumen, escríbenos lo que... Seguramente aquí va a haber muchas recomendaciones específicas. Así es. Vitamina D y aminoácidos esenciales 100% van a estar ahí. Pero en general me ha encantado este episodio por lo específico que ha sido. Creo que hemos hablado de para quién es, para quién no, los retos que vemos, nuestra experiencia en la consulta. Y bueno, por eso creo que esta es la idea de este nuevo formato del podcast, que hagamos más episodios como este, bien profundos, pero que todos los martes tenemos episodios 100%. No siempre van a ser así de profundos, así que también los invito a participar de esos otros episodios donde respondemos alguna pregunta por 5 a 15 minutos. Y si nos la dejan en Spotify o YouTube, vamos a tomarla en cuenta para el futuro. Así que bueno, por mí estamos listos. Así que bueno, si estás en YouTube, suscríbete a nuestro canal y si estás en Spotify, danos 5 estrellas, que en verdad lo agradecemos mucho. Al día de hoy estamos como en 87 reviews de 5 estrellas, wow. Que para mí es una locura. ¡Wow! Y tenemos uno de 4. Es más, pero yo quiero que cuando lleguemos a este episodio, revisen en Spotify cuántas estrellas tenemos. Si no estamos en 100, danos 5 estrellas porque en verdad te lo voy a reclamar aunque no sé quién eres. Bueno, ya saben, pues, dejen sus preguntas en YouTube y en Spotify porque las vamos a abordar probablemente en los episodios más cortos.